Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos 3 temas, como siempre. En el primero vamos a hablar acerca de las elecciones generales del 2018 y cómo la justicia electoral se está preparando para asistir en todo el país para que estas elecciones se lleven de la mejor manera posible. Están como invitados Luis Salas, director de Recursos Electorales de la Justicia Electoral, y don Luis Alberto Mauro, asesor de la Justicia Electoral. El segundo bloque vamos a hablar con Francisco Capli, con un análisis acerca de las elecciones, la situación en que llegan los candidatos y las principales listas a las cámaras del Senado y del Parlamento de la Nación. ¿Por qué se dan estas situaciones? ¿Qué pasa en el país con los electores? Eso vamos a hablar con Francisco Capli. Y el último bloque vamos a hablar con el doctor Hugo Zahir Caballero, ex embajador de Paraguay ante la OEA, para conocer su opinión acerca de lo que diplomáticamente deja este país en materia de relaciones exteriores y dónde debe apuntar la diplomacia en el próximo gobierno. Después de la pausa ya estamos hablando sobre las elecciones. ¿Qué tal? Buenas noches, Luis Alberto Mauro. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, un gran placer estar acá en tu programa esta noche. Gracias por venir, Luis Alberto Mauro. ¿Qué tal, don Luis Salas? ¿Cómo anda? Buenas noches, Carlos, y un placer también estar en tu programa. Bueno, ¿cómo está dispuesto todo por la justicia electoral? ¿Cuándo se envían todos los materiales para que todo esté dispuesto? A partir del día 16 de abril empezamos la carga como está establecido en el calendario. 16. El 16 sale el 17, eso para el departamento de Concepción, una parte del departamento de Concepción Alto Paraguay, es decir, va hasta la ciudad de Concepción por vía terrestre y por vía fluvial hasta Bahía Negra. Este equipo estaría llegando con todos sus materiales ya el día jueves a la noche o viernes a la mañana a Bahía Negra, y con eso ya hacemos la primera gran cobertura, y desde el día miércoles, jueves, viernes hasta sábado vamos a distribuir desde el departamento de Amambay, Alto Paraná, Canindeyú, Itapúa, Ñembucú, que serían los cinturones fronterizos. Después vamos a estar distribuyendo el día sábado a la mañana en la ciudad de Asunción, y con eso estaríamos culminando. Ahora, ¿en manos de quiénes van a estar todos los elementos para las votaciones? Y la Junta Cívica, que es la que recibe los materiales, ¿verdad? Va todo lacrado. Es importante señalar que todo este proceso que te está diciendo Luis Sala está siendo totalmente auditado por todos los movimientos, partidos, alianzas y concertaciones. ¿Participan de estas elecciones? Participan absolutamente de todo, ¿verdad? Verifican el 100%, es una auditoría judicial que se está llevando a cabo, y hasta el momento no tuviste ningún... Ni un solo ¿Qué error. es? ¿Controlan todo lo que se carga para enviar? En primer lugar está la carga y el fraccionamiento de los materiales, documentos y útiles electorales. Eso hacen los funcionarios de la Justicia Electoral, de la Dirección de Recursos Electorales y Logística. Después viene una preauditoría, que son funcionarios que no forman parte de estas direcciones, que son de recursos humanos específicamente y otras áreas, pero más bien de recursos humanos, es la que hace la verificación, la preauditoría, nosotros la denominamos que es el 100%. Luego, por la resolución del Tribunal Superior de Justicia Electoral, nosotros lo convocamos a los partidos políticos con sus apoderados técnicos en el salón auditorio. En este momento el Tribunal Superior de Justicia Electoral se instala 6 mesas, entre 6 a 8 mesas, en el cual ellos al azar eligen cualquiera de las cajas o los maletines que vamos a enviar al interior, y ahí pasa al salón auditorio y verifican ahí el 100% del contenido de eso, más incluyendo los padrones. Entonces de forma azar también nace el nombre que contiene esos padrones, lo hace una comparación con los certificados de votación, también lo hace una comparación con otros documentos, observan las actas, los expedientes, los boletines de voto. Inclusive han tenido ciertas observaciones, así por alguna manchita que nosotros estamos en condiciones de hacer en el cambio en el acto. Y bueno, nos estamos llevando con todas las agrupaciones políticas en excelente armonía. En este momento había cuenta que hasta hoy se ha verificado
los departamentos de Alto Paraguay, Boquerón, Presidente Ayes, Concepción, ha llegado hasta Canindeyú, Amambay, Canindeyú, y error cero podemos decir, porque no se ha detectado ni un solo error en lo que corresponde a los documentos que irán al interior. Uh-huh. Ahora, ¿cuántos elementos, cuántos, votos o papeletas de votos se envían al interior? ¿No va a faltar? Es decir, no va a faltar. ¿Se tienen de repuesto? Una contingencia del 20% por encima del padrón. Del total. Eso es importante, Carlos, destacar. Son 29.500.000 boletines de votos. 29.500.000 boletines que se ha impreso, de los cuales correspondientes a las candidaturas nacionales, el presidente de la República, senadores y Parlasur, se ha impreso 5.200.000 cada cargo. Uh-huh. ¿Por qué 5.200.000 cada cargo? Porque nosotros pensamos o calculamos sobre la base de los 4.230.000 electores, sí, que están habilitados, más el 20% que suma esa cantidad. Después tenemos, de eso, enviamos. Dentro de este proceso de envío o de distribución vamos a hacer el 10%, el 5% guardamos en una bodega de la justicia electoral ante cualquier situación que pueda suscitarse en cualquier parte del país, y más el 5% utilizamos para los partidos políticos, para la capacitación. Eso es muy importante, ¿verdad? Pues distribuimos a todos los sectores políticos, a los 52 agrupaciones que se están presentando en alguna candidatura, le estamos distribuyendo sin excepción los boletines de votos de capacitación para enseñarle a sus electores. Qué bueno. Tengo que ir a la primera pausa, pero les dejo esta pregunta. ¿Por qué no hay castigo para el que no vota? Si es una obligación votar. A la vuelta de la pausa. Bueno. Realmente hay muchos temas para hablar con ustedes dos, señores, pero quedó la pregunta pendiente, Mauro. Y sí, la Constitución Nacional establece que es la obligatoriedad del voto. Por más que diga deber, yendo a un diccionario jurídico, sí, vas a ver que la palabra deber significa obligatoriedad. Sí. Y también está en el código, ¿verdad? En el código, con una sanción mínima, es una multa. Entonces pagás una multa y... si alguien te reclama por qué no te fuiste a votar, pagás una multa y ya está. Ya está, pero jamás se aplicó. Cierto. Nunca se aplicó. ¿Por qué? Y porque la ley no tiene la reglamentación adecuada, no se sabe qué organismo es el que va a percibir o recurrir para ese cobro y qué destino se le va a dar a ese dinero. Uh-huh. Entonces, al faltar eso, en la práctica, en Paraguay, el voto es libre, digamos. El que no vota no tiene ninguna sanción. Sí. Ninguna sanción. Efectivamente, a pesar de que está claramente establecido que es una obligación. Exactamente. Por eso es muy importante, en 2013 tuvimos 68% de participación, y yo creo que es un estándar importante de participación, teniendo en cuenta que no hay pena por el hecho de no votar. Exactamente. Bueno, pero está aclarado, no hay todo esto que se vino publicando, estas noticias falsas que se venían publicando acerca de que no se va porque pasaporte, no se van a poder conseguir cédulas. Falso de son toda falsedad. Noticias falsas. Pero absolutamente falsas. Eso es importante. Está en el Congreso un proyecto presentado por un diputado. No. En ningún momento, o sea, que se acordó para constituirse en ley, razón por la cual no se ha aprobado y en este momento está en stand-by. Ese proyecto. No está vigente. No está vigente. No, para nada. Bueno, por otra parte, acerca de hoy le pregunté a Mauro en la radio, ¿qué pasa con las propagandas que se siguen emitiendo donde salen los resultados de las encuestas? Son propagandas, publicidad que pagan los candidatos, pero aparecen las tortas de las encuestas. ¿Eso es legal o no es legal? ¿Y podrían recibir algún tipo de sanción si es que es ilegal?
Y eso va a quedar a criterio de los fiscales, ¿verdad? Tenés que tener en cuenta que nosotros no perseguimos los delitos, las faltas están a Los cargo... fiscales electorales son los que tienen que controlar. Las faltas a cargo de los fiscales electorales y lo que constituyen delitos a cargo de los fiscales penales, ¿verdad? Y la Fiscalía Penal, vale la pena, hicimos ayer que se firmó, Sí, ayer. con la Fiscalía General del Estado, Sí, sí, Sandra, hicimos un convenio, firmamos y establecimos un modo operandi con la Fiscalía y con la Policía. Vamos a trabajar conjuntamente por el tema de la seguridad y para la persecución penal de esto, de lo que constituyan delitos. Entonces, si constituye o no delito, la pregunta que estás haciendo realmente le corresponde a un fiscal, ¿verdad? A un fiscal. Ahora, Sí. pero de todas formas, ustedes que son entendidos en esto, les pregunto a los dos, ¿y a quién y para quién, si es ilegal, quién tiene que ser sancionado? ¿El medio de comunicación o aquel que paga porque se emita la publicidad? El referente a esto, O el candidato, o los candidatos del partido. Primera vez que observamos este tipo de propaganda electoral. Entonces, justamente el quien debe determinar si constituye o no un delito o una falta, justamente son los fiscales. Entonces, nunca la hemos visto. Normalmente tiene más alegórico, no de una manera como hoy día estamos observando ese tipo de propaganda. Y bueno, son situaciones que se abren, como están también los medios sociales, los medios masivos de comunicación. Es una propaganda pagada, quizás no ha consultado a los entendidos, era para emitir esa propaganda y razón por la cual hasta hoy no se ha, o sea, que debe intervenir la Fiscalía en este caso si constituye una falta o un delito electoral. Y ustedes no pueden decir si es falta o delito. No nos corresponde. Claro. Estamos en un terreno jurisdiccional. Nosotros estamos en el área administrativa. Qué buen tema. Esto es un buen tema para preguntarle a los fiscales. Me parece bueno. sí, claro ¿verdad? que sí. Tanto claro que electorales sí. como los fiscales penales. Claro que sí. Claro que sí. A ambos. A ambos. Sí. El financiamiento político de las campañas, ¿ustedes controlan? ¿Quién controla? Sí, en este momento se ha constituido una comisión de financiamiento político dentro de la justicia electoral en el que se está monitoreando tantos propagandas políticas, propagandas electorales, como asimismo el control de la campaña. Y ha sido un avance muy importante por medio de la ley de financiamiento político que se ha aprobado en los últimos tiempos. En este momento se ha reglamentado en la justicia electoral y hay mayor control en cuanto corresponde a los gastos de campaña. Y Es importante, Carlos, porque hicimos un acuerdo con el Banco Nacional de Fomento en el marco de lo que te está diciendo Luis, ¿verdad? Y en ese marco ahora obligatoriamente se abre una cuenta bancaria en el Banco Nacional de Fomento y de allí se remite, entonces vos vas a poder hacer la trazabilidad del dinero, que por lo menos el dinero oficial. Incluso CENAP, ¿cómo se llama? CEPRELAT también interviene en esto, también tenemos un convenio con ellos, ¿verdad? Y vamos a ver si de esta manera, ¿cómo te diría?, acotamos más la posibilidad de que no entre un dinero sucio. Ahora, hay que reconocer que la ley no salió como debiera salir, porque este control es para las elecciones nacionales y no para las internas partidarias. La ley no rige en las internas partidarias. claro, y las internas partidarias es donde Claro, hay que corregir se esa todas ley. las listas Claro, finalmente que claro, salen, ¿verdad? por supuesto. Ahí es donde se ubican los muchachos en los primeros lugares. Claro. Y no solo eso, como tú dices, la interna partidaria está demostrado que en el Paraguay se gasta más dinero que en las generales, porque las generales ya los partidos son los encargados en el gasto, ¿verdad? Sin embargo en la interna son los candidatos o los movimientos. Sí. Bueno, es otro tema que hay que revisar, pero ¿y cómo ustedes controlan? A ver, los partidos que hacen, envían, esta plata recibimos, esta plata usamos, ¿cómo es el tema? ¿Gastamos en esto? ¿Cómo es el tema del financiamiento? Bueno, y como está establecido la cuenta en el Banco Nacional de Fomento para cada partido, para cada sector político, agrupaciones que presentan candidatos, y en base a eso ir controlando qué sucede después de las elecciones, 30 días después, cada partido, movimiento político debe presentar el balance con los gastos y los documentos requeridos a fin de que la justicia electoral tome carta en el asunto, observe su balance y remita a la Contraloría, y la Contraloría debe dar un dictamen y cuáles son las sanciones en el caso que algunos gastos no correspondan, o sea que tiene una serie de estudios previos que se hace
para que puedan percibir los subsidios electorales, los subsidios electorales son conceptos que el Estado le aporta a cada agrupación política en concepto de los votos obtenidos. Está bien, los subsidios, pero ¿qué pasa con los aportes de los afiliados del partido? Se puede. O los sponsors, compañías, que pueden no tiene ser un el partido, límite, pero apoyan a un candidato, por ejemplo. Tienen límites. Todo tiene, ¿Hasta claro. cuánto es cuánto es el monto máximo que una persona o una empresa puede aportar a los partidos? Creo que si es persona jurídica, son 400 millones de euros. 500 creo que claro, así no es. estoy seguro de la... Así es. Pero está establecido, muy bien establecido. ¿En serio? Y la Unión Europea sobre todo ha puesto mucho ojo en esto porque es una de las preocupaciones de la Unión Europea y de los observadores de la Unión Europea acerca del financiamiento político. Habrás visto en los diarios que las primeras declaraciones que han formulado se refieren al financiamiento político, ¿verdad? Donde señalan que hay avances importantes, pero que aún queda tarea por hacer. Pero también se quejaban de que no siguieron todos los consejos que habían dejado 5 años atrás, que solamente cumplieron con algunos. ¿Qué pasó? Por lo menos la justicia electoral, estamos seguros y convencidos nosotros que un 70% hemos cumplido. Por ejemplo, nos han observado referente al voto indígena, hemos cumplido gran parte, al voto accesible, al voto en casa, al sistema de... o sea, una serie de observaciones que a la justicia electoral como institución lo ha hecho, las hemos cumplido. Ahora bien, en cuanto a lo que es reforma electoral, escapa de nuestro campo. ¿Quiénes son los que tienen? Nosotros presentamos un proyecto al Congreso sobre la reforma del Código Electoral paraguayo, y bueno, poco o nada se ha avanzado. Ese proyecto contempla muchas de las sugerencias que dejaron. Contempla muchas de las sugerencias. Es decir, que en realidad es el Congreso el que no cumplió entonces. Claro, por ejemplo, quieren que la Unión Europea estima que como un derecho humano, aquellos que están presos por orden judicial en una cárcel, pero no están condenados, tienen derecho al voto. Y pidieron reiteradas veces el 90% de la población cárcel tiene que votar entonces. Sí, claro que sí. Los que no tienen condena. Claro, bueno, están con la mayoría. Los presos sin condena. Nosotros acompañamos eso. Nuestro criterio es que sí corresponde, pero la ley no salió. Ha formado parte de nuestro proyento de ley. La ley no salió. Y esto que te está diciendo Luis, vos sabes que es 180 artículos modificamos de la ley 635 que organiza la justicia electoral y de la 834. ¿Sabes cuándo presentamos? En el año 2014. 2014. Hace 4 años. Hace 4 años. Y duerme el sueño de los justos. Y sigue en comisiones de la Cámara de Diputados. Nunca trataron. Ni se habrán enterado que siguen en comisiones. No, nosotros... Pero ahí sigue. Claro. ¿Y qué les dicen? Sí, falta de tiempo, hay que estudiar bien. Yo creo que es una deficiencia del Congreso no tratar eso, ¿verdad? Además, nosotros hicimos una mirada orgánica para evitar los parches que de repente a alguien se le ocurre, voy a modificar tal cosa al Código Electoral. Y se modifica y no se tiene en cuenta la repercusión en otros ámbitos y te crea un problema, ¿verdad? Lo que pasa es que al modificar un artículo de la ley, en este caso electoral, todo tiene su secuencia. Y al tener una secuencia, al cambiar un artículo, afecta a otros y otros, en el cual cuando se cambia un solo artículo o cuando se modifica un solo artículo, son parches, pero parches muy inferiores. Entonces nosotros hemos presentado al Congreso más de 180 artículos que sea modificado, solicitando eso. Si bien nosotros no tenemos, no podemos tener representación parlamentaria en el sentido de que, pero sí podemos hacer la sugerencia. Para muchos casos de algunos parches del Código Electoral siempre nos ha convocado y hemos estado presentes los técnicos a fin de dar nuestra opinión y nuestra sugerencia. Y bueno, también agradecemos en muchos sentidos al presidente del Asuntos Constitucionales que siempre nos convoca si hay algún proyecto de ley para modificación del Código Electoral, pero lo que sí, en esencia y en general nunca ha tratado nuestro proyecto. Por ejemplo, ¿qué es lo más importante como sugerencia que han dejado y que no se contempla en la ley? Yo no recuerdo muy bien. En primer lugar, lo manifestado, que los presos sin condena, que se instale, por ejemplo, las mesas receptoras de votos en las cárceles, que es una cuestión fundamental de los derechos humanos, referente a lo que es la organización de la justicia electoral. También hemos presentado porque vimos algunas deficiencias en lo que es el organismo mismo. También hemos presentado una serie
de avances, que lo tecnológico, en el cual que también podríamos utilizar los medios tecnológicos necesarios, ¿verdad?, para lo que fuere. Y, o sea, una serie de datos administrativos, técnico y organizacional de la justicia electoral, como asimismo referente al plan del esquema, del sistema, del sistema de inscripción en el Paraguay. Bueno, qué interesante. El tema de los presos es algo muy importante y debería ser atendido rápidamente. Absolutamente de acuerdo que corresponde, ¿verdad? Todos en la justicia electoral pensamos que sí tienen derecho a votar y estamos en condiciones además de hacerlo, ¿verdad? Si estamos haciendo, te imaginas, el voto en casa, es toda una revolución Claro. en el sistema electoral llevar el voto en casa. Tenemos anotado 380 personas que van a votar en sus casas, ¿verdad? Y además la mesa número 1 que le llamamos la mesa de accesibilidad, que está a la entrada misma de cada local electoral, porque hay gente ya de edad o embarazada. Que no puede llegar y formar fila y estar mucho tiempo en el sol y compañía. Entonces allí les permitimos votar sin necesidad de ir, subir escaleras o ir a un segundo piso. ¿Cuántos locales? Nosotros vamos a habilitar 1081 locales en el Paraguay. ¿Mayoría de escuelas? Mayorías instituciones educativas y 18 locales en el exterior. Van a votar en 4 países y bueno, aquí en el Paraguay en todo, ¿verdad?, de los cuales 2.241.507 habilitados están a nivel país, a nivel del padrón nacional, y corresponde 4.203.337 habilitados aquí en el Paraguay y 38.170 fuera del país. En el extranjero. ¿Y ustedes tienen por edades, por franja de edades, Sí. tienen discriminado cuántos votan? Sí, no, ¿cuántos votan? No, ¿cuántos decir, habilitados? ¿cuántos Sí, habilitados? claro, Perdón, claro. ¿cuántos habilitados? Y bueno, oscila entre, vamos a poner entre 18 a 45 años, representa aproximadamente el 65% del padrón. 65% Del padrón nacional. Y de 45 más, el resto. El resto. Ahora bien, más de 300.000 jóvenes están habilitados por primera vez que van a participar en estas elecciones. Claro. ¿Qué significa eso? Desde el 15 de noviembre del automáticamente, año... Sí. automáticamente ya forma parte del padrón, Muchos ¿no? de esos ya han depurado, ¿verdad? Ya han manifestado que quiere votar en tal local y está en mi dirección. Pero esos 300.000 jóvenes que estarán siendo habilitados para estas elecciones fueron los que se inscribieron en forma automática o convencional desde el 15 de noviembre del año 2015 hasta el 21 de abril del año 2018. 2018. Sí, 3 años. 300.000. 300.000. ¿Cuánto por año? ¿100.000 por año más o menos? Sí, ese es el promedio, entre 100, 120, 95, sí, 100. un poquito más Más de 100. Así Sí. mismo. Año a año. Lo que van Año a ingresando año. en el registro cívico. Sí. Así es. Muchos son. Es un número importante. ¿Y en qué zonas? Últimamente el Paraguay se ha urbanizado mucho. Urbanizado en el sentido de que un 70-75% de la población de la nueva generación forma parte de la zona urbana. Y la parte rural, nada más un 20-25%. Creo que a una nueva pausa, en instantes retornamos. Bueno, seguimos con Luis Alberto Mauro y Luis Salas y nos estamos riendo porque estábamos hablando de quienes cargan las urnas. Ellos me aseguran de que ya no se da esas situaciones así. No, yo absolutamente creo que no se da. Y te quiero decir por qué. Hay 29 listas de senadores, ¿verdad? Sí. 29 listas tenemos para el Senado. Quiere decir que allí, mirando cada mesa de todo el país, pueden haber 29 ojos, porque cada lista o cada candidato tiene derecho a poner un veedor. Entonces, para cargar, como se dice, ¿y dónde están los veedores? Si todo el mundo puede, aparte de los partidos. ¿Cuánto de los 29 tienen capacidad de cubrir todas las mesas? Y si no cubren, que te cubra el 10% nomás, ¿cuántos ojos ya tenés? 2,9 aparte de los veedores. ¿Y qué pasa con aquellos acuerdos entre los dos grandes partidos para distribuirse las cargas y mirar para otro lado? Te pregunto, en cada mesa hay un colorado y un liberal, pero el tercero no es ni colorado ni liberal. ¿Y qué va a hacer el tercero? ¿Va a mirar la luna? ¿Y si no está el tercero? ¿Y cómo no va a estar? Si no, no puede haber mesa.
Vos Ah, no si no pod- están, no hay tiene que mesa. estar por un representante del Frente Guazú. Tienen que haber 3 miembros de mesa. Sí. 3 miembros de mesa. Entonces, si hay un colorado o un liberal... ¿Y si hay dos colorados y un liberal? Y sabes, se puede dar esa situación. Sí, ¿sabes? o al revés, dos liberales y un colorado. Pero te quiero explicar por qué se puede dar esa situación. En el caso, vamos a suponer que no se presenta el de Frente Guazú. ¿verdad? No se presenta. Entre aquellos partidos y movimientos que aspiran a tener un representante, se les pide que designen uno. Si no existe, los 2 miembros de mesa pueden pedir a cualquiera que está en la fila o que va a estar un elector a que se siente. Entonces sí se puede dar esa situación en el caso de que el titular no esté se presente claro, y no se tampoco presente. el suplente. Pero ustedes saben y se dan, porque saben, ¿verdad? Que casualmente algunos titulares no se presentan y tampoco los suplentes. Pero Bueno, nosotros por lo menos de 1996 creo que la democracia se fortaleció gracias al control mutuo. Por lo menos que dos partidos, no es representante, finalmente los partidos proponen, la justicia electoral lo designa, una vez convertido en un miembro de mesa designado por un juez electoral, ya no representa a ese partido, debe representar al Estado paraguayo, por ende responder a las leyes de la Constitución. Pero no, generalmente no sucede, Claro, sigue siendo eso por es lo esencia formal. político, Claro, pero... claro. Por lo menos existe un control mutuo y nosotros estamos seguros y convencidos que ese hasta hoy es el modelo del sustento de la democracia en el Paraguay, por lo menos que se controlen entre ellos y normalmente no hay, o sea que hasta hoy día, desde la instalación de la justicia electoral, no se ha modificado, se ha respetado los resultados y se ha admitido los resultados. ¿Por qué? Porque entre ellos dos les cuidan los otros también su voto. Tenés el caso, te voy a nomás algunos casos sencillos. Aquí en Asunción, muchos del tercer espacio llegan a ser concejales municipales, llegan a ser diputados, también en el interior, ¿verdad? Porque eso es gracias a ese control que existe entre los partidos en este país. Y como dice Mauro, si bien no existe ese tercer espacio, o un Frente Guazú, o un AC, o un Encuentro Nacional no está en la mesa, ¿verdad? También los miembros de mesa, ¿verdad? Se controlan mutuamente y puede haber un tercero que no forma parte, pero sí tiene candidatura. Entonces siempre va a haber un control. Y es más, los partidos políticos, ¿verdad? Aunque esté representado en la mesa, ¿verdad? Igual tiene el derecho a poner un veedor en cada mesa receptora de votos para que controle los votos que se emiten en esa mesa. Claro. También están los apoderados, también tenemos los observadores, o sea que existen, ¿verdad? Muchos ojos en unas elecciones. Acuérdate que nosotros, de acuerdo a nuestra proyección, más de 200.000 agentes electorales vamos a tener ese día, ¿verdad? Para los 1.081 locales de votación que vamos a habilitar, y estamos seguros y convencidos que no va a haber situaciones como ese. A mi criterio es un mito que hoy día, ¿verdad? Pueden compartir votos entre colorados o liberales o entre los 2 miembros de mesa o los 3 miembros de mesa que se sientan. Siempre va a haber control, Carlos. Además, Carlos, sabes que... a mí me gustó eso, va a ser un mito. No, estoy seguro. Fíjate vos, hacete la imaginación de que estás ante una mesa electoral. Sí. Todo es abierto, todo es a la vista de toda la gente. Nadie se levanta para ir a marcar en un cuarto oscuro un boleto y luego venir a poner allí. Es más, el escrutinio es público. Claro. Antes de continuar, tengo que hacer una declaración. Francisco Capli fue invitado hace una semana para estar en el péndulo, aceptó. Sin embargo, acaba de llamar para excusarse porque dice que se le atrasó un trabajo, no va a poder venir. Yo le agradezco que ustedes hayan aceptado continuar con la charla. Porque en realidad hay muchos temas para hablar sobre el tema de la justicia electoral. Les pregunto, ¿qué es lo que más temen ustedes como miembros de todo esto que es la justicia electoral? ¿Qué es lo que más temen que suceda en un día de elecciones? Bueno, yo le puedo responder previo, pues también Mauro tiene su temor. Bueno, sí. ¿Cuáles son los momentos sensibles de unas elecciones, del arranque de unas elecciones? En primer lugar, la integración de las mesas receptoras de votos, es donde nosotros cuidamos todos los detalles. Y ahí interviene en forma, si bien la Junta Cívica es la que integra la mesa, también cuenta con el apoyo de los funcionarios de la justicia electoral, a la que nosotros le llamamos, por resolución del Tribunal Superior, son los coordinadores de locales de votación, en donde hace un apoyo a esa integración. Una vez integrada la mesa, a partir de las 7:30, 8 ya arranca. Cuando arranca,
tenemos un segundo punto sensible, que es el escrutinio, ¿verdad? En el escrutinio generalmente, ¿verdad? Por eso es que las fuerzas policiales, nosotros en este momento estamos reuniéndonos con todos los que van a hacer la cobertura, con los 12.000 policías, estamos reuniéndonos en todo el país. Policías? En el local donde le corresponde y en la mesa. Controlar. Y aparte, ellos no tienen casilla especial, ni nosotros. Sí, si yo estoy en Salto del Guairá, si hay elecciones, pero estoy inscrito en San Lorenzo, no puedo votar. ¿Por qué? Porque yo, de acuerdo al artículo 94 del Código Electoral paraguayo, estoy eximido por cumplir funciones públicas en ese día. No votas. No voto. Estoy eximido. Sí, claro, no es necesario, no tengo la obligación. Lo mismo si los policías vota, no sé, en Fernando de la Mora, pero sin embargo cumple en Ciudad del Este una función. Pero si está en Fernando de la Mora, puede votar. Uniformado puede votar, sin problema. Puede votar, siempre y cuando. ¿Dónde deja? No, ¿qué puede afectar? O sea que él está en función. Claro, está en función, claro. La única diferencia es que está muy cerca de su mesa receptora de votos, porque a partir de 50 kilómetros, ¿verdad? Y más todavía si uno tiene función pública, ya está eximido de votar. 50 kilómetros. Así. Hasta el kilometraje está establecido. Así mismo, eso establece la ley. Artículo 94 de la ley 834 establece. Lo mismo, la misma cosa. Si cumple funciones, por ejemplo, estos militares que están ahora haciendo cobertura en las fuerzas de tarea conjunta, están eximidos, porque tienen una función pública que está cumpliendo. Bueno, volvemos entonces a lo que le preocupa a Mauro. ¿Qué es lo que te preocupa, Mauro? No, y básicamente yo creo que lo que está diciendo mi tocayo, por allí va, ¿verdad? Y mirando al futuro, yo creo que la justicia electoral tiene que tener más atribuciones de las que tiene hoy día, ¿verdad? ¿En qué sentido? Por ejemplo, que nosotros como justicia electoral elijamos y designemos a los miembros que se sientan en las mesas, porque la propuesta es de los partidos políticos y lo que nosotros hacemos en la práctica es avalar la propuesta de los partidos. Aceptan la sugerencia de los nombres. Sí, porque además la ley está así estructurado, ¿verdad? Nuestro Consejo del Registro Electoral, por ejemplo, dice representantes de los partidos políticos que tienen un representante en el Senado y otro en la Cámara de Diputados. Así dice la ley. Está conformado política partidariamente, digamos, ¿verdad? Y yo creo que hoy día, con la madurez del pueblo paraguayo, fíjate vos, que después de 60 años perdió el Partido Colorado, subió otro signo político, no hubo un solo herido en las calles, no hubo ni manifestación, y la gente que perdió aceptó que perdió, y la que ganó asumió el poder. A los 5 años de vuelta se dio vuelta, ¿verdad? Con el triunfo de vuelta al Partido Colorado, y sin embargo no ocurrió ningún disturbio, te quiero decir. Entonces yo creo que el pueblo paraguayo está preparado, está bien maduro para dar otro paso más y, ¿cómo te iba a decir?, fortalecer más el Estado de Derecho que estamos viviendo. Y para eso creo que la justicia electoral tendría que tener la potestad del control de la mesa efectivo, porque es algo que escapa. Fíjate vos que los 3 miembros de mesa no pueden recibir órdenes absolutamente de nadie. Tienen la potestad total. Aunque venga un magistrado o un fiscal, no le puede ordenar nada. Ese día. Y en lo que respecta a su tarea, incluso tiene inmunidad. Claro. Incluso tiene inmunidad los 3 miembros de mesa, ¿verdad? Si estamos en presencia de la flagrancia de un delito, sí, puede ser detenido, pero caso contrario tiene inmunidad. Entonces, yo creo que ese es el paso que necesitamos. Y también te diría... En otros países, ¿cómo es la integración? ¿Es por sorteo? Por sorteo. Cualquier ciudadano inscrito en el padrón electoral hay varios métodos. Puede integrar las mesas. Acá nomás te dicen, y alguna razón tienen, ¿verdad?, de que en el Paraguay el 85% de los ciudadanos está afiliado a un partido político. Y si haces por sorteo, como yo estoy diciendo, entonces corres el riesgo de que, digamos, 3 liberales se sienten en la misma mesa, o 3 colorados. Ese es un poco el temor que alguna razón tiene. La falta de control tiene. del otro partido. Claro, pero si se hace lo que te estaba diciendo Luis, que en el momento de que él se sienta en la mesa, no es colorado ni liberal, tiene que cumplir allí una tarea, entonces ese sería el paso importante. En 70 años.
No, yo creo No que... sean pesimistas. No hay que ser tan pesimista. Existen varios métodos de integración. Cuando cayó el dictador Stroessner, una persona que vos conocés, que yo conozco, que no voy a dar el nombre, que nos dijo a todos, este país no puede ser gobernado por un civil, que solamente un militar retirado podría ser presidente del Paraguay. Y sin embargo, mal o bien, con errores, con tropiezos, los civiles manejan el país. Claro. Y yo creo que cada vez se va aprendiendo más y vamos a manejar mejor. No hay que ser pesimista. No, sí, es cierto. Tenés razón. Yo te quería comentar, Carlos, existen varios métodos de integración. En el Perú, por ejemplo, es por sorteo. Primero se ven todo lo que tienen mayor estudio, Sí, mayor nivel sí. de estudio. Por eso hablaba de los 70 años. Exacto. Y Por después, eso, sí. bueno, y después en base a eso iban sorteando. En el caso de Ecuador, por ejemplo, un mes antes, todas las empresas estatales y privadas deben pasarle a la justicia electoral los funcionarios, ¿verdad? Tanto funcionarios públicos como privados, y de ahí hacen un sorteo de acuerdo al lugar donde va a votar ese ciudadano. Claro, se supone que son más capacitados. Exacto, y son convocados por la justicia electoral en forma obligatoria. Si no se presentan, tienen una multa. Para una capacitación de un día. Te tiene que dar permiso en la empresa donde trabaja, ¿verdad? Por obligación, por un día tiene que capacitarse y luego sentarse en la mesa en el día de las elecciones. Ese, por ejemplo, es un método interesante. Sí. Y el día lunes, ¿verdad? Tiene libre. O sea que se declara asueto, ¿verdad? para todas las instituciones. Eso es interesante. En el caso de Brasil, como es un sistema de voto electrónico, los funcionarios de mesa son profesionales, o sea que son pagados. Creo que son algo así como 10 jornales, son pagados por el día de las elecciones, pero previamente tiene que pasar una capacitación permanente, o sea que solamente en caso de renuncia o inhabilidad de ese miembro de mesa no puede ocupar. Renuncia, tiene que tener motivo de su renuncia también, o sea que es vitalicio ser miembro de mesa en el Brasil. Interesante. Y claro, hasta interesante, o sea que es un método interesante. Y también en Uruguay, también son por vía de sorteo. Chile, o sea, en casi toda América ya se está implementando eso por sorteo. O sea, empezó Perú, después siguió Chile, después siguió Uruguay, y es un método interesante. Presentamos los 3 métodos en ese caso. Entonces, claro, o que sea más amplio, ¿verdad? Que sean, por ejemplo, de mayor representación y por sorteo de esas representaciones en base a la propuesta presentada por los partidos, ¿verdad? Dimos 3 opciones. Bueno, así ustedes pudieron tener algo visible de lo que está haciendo la justicia electoral para que las elecciones del próximo 22 sean las mejores posibles, y por sobre todas las cosas, nadie proteste y se acepten los resultados, que es lo más importante, una vez terminado el comicio. Hasta hoy día, Carlos, fíjate vos que el TREP, la transmisión rápida de resultados, es oficioso, no es oficial. Sí. Sin embargo, cuando damos el TREP, los que pierden se han declarado perdedores y los que ganan se han declarado desde luego ganadores, con un resultado oficioso. Eso es porque hay credibilidad. Sí, confianza. Ojalá siga así, no la pierdan, porque hace muchos años que realmente se ha ganado la confianza del día de las elecciones de la justicia electoral. Sí. Gracias a los dos, Muchas gracias. por estar acá. No son Luises, Luis. Felicitame, porque soy olimpista y hoy ganamos. Felicidades. Igual a mí. Otro liberteño, ¿verdad? Bueno, está bien. Gracias por estar con nosotros. En instante estamos con el doctor Hugo Zaguirre. Ya volvemos. Y en este último bloque ya estamos en compañía del doctor Hugo Zaguirre. Caballero, ¿qué tal? Buenas noches, doctor. Gracias por venir. Buenas noches, Carlos. Es un placer para mí estar compartiendo contigo esta noche. Bueno, la primera pregunta que le voy a hacer. ¿Qué le parece Castiglioni, que suena como candidato a canciller? Bueno, esa sonrisa parece que dice más de lo que va a expresar. Es que voy a expresar mi gran satisfacción. ¿Sí? ¿Le gusta? Me encanta.
Me encanta, en primer lugar, la decisión del futuro presidente. Creo que él, el día domingo, cuando estuvo en la lupa, explicó muy bien los motivos por los cuales había elegido al senador Castiglione. Y realmente comparto plenamente lo que él dijo. Y diría más, yo creo que es la persona más indicada, la persona que tiene las mejores condiciones. Por lo que dijo el... ¿Qué dijo? Mira que yo le disculpe, No viste. Yo no. Dijo que el momento, es decir, los desafíos que tiene la política exterior paraguaya en este próximo periodo, comenzando por un tema pendiente que es la aprobación del acuerdo suscrito con Argentina sobre el tema Yacyretá, la renegociación del Tratado de Itaipú, nuestro relacionamiento con los países vecinos, que no es fácil, Argentina, Brasil, Bolivia, la situación de Mercosur, lo que hoy es América. América está en este momento pasando por un momento muy importante, cambios de gobierno sucesivos, hay elecciones acá, hay elecciones en México prontamente, hay elecciones en Colombia, etc. Está cambiando un poco el panorama de América. La relación con Estados Unidos es importantísima. Estas negociaciones que estamos, ojalá, cerrando con la Unión Europea, es decir, los desafíos de la política exterior son muy importantes. Y una persona, que era lo que decía Marito, que tenga la vocación que tiene y que tenga la formación política, que tenga el peso político específico, él mismo como un senador importante, un exponente importante, vuelvo a repetir, del Partido Colorado, que va a tener que negociar con la clase política, con el Senado, para aprobar muchas de estas decisiones, es importante. ¿Así coincide usted entonces con...? Pero totalmente. ¿Le parece correcto? Yo creo que es el mejor candidato, lo digo con toda franqueza. Y además de eso, yo quiero recordar que el Paraguay ha tenido grandes cancilleres políticos, pero grandes en serio. Y para recordarnos, el primero de ellos, Juan Crisóstomo Centurión. Juan Crisóstomo Centurión, que fue un hombre que peleó con el mariscal hasta Cerro Corá, y fue capturado en Cerro Corá y fue al exilio con el general Caballero a Río de Janeiro, fue el primer paraguayo que se formó en Inglaterra, del grupo que don Carlos había mandado, en Derecho Internacional. Ese fue nuestro canciller, y además era colorado. Y fue el primero que comenzó la lucha por la reivindicación del Chaco. Ese fue Juan Crisóstomo Centurión. Según la historia, para usted, ¿quiénes fueron los peores? No, hablemos de los buenos. No, pero en serio, para hacer una autocrítica, ¿qué, por ejemplo, no debería repetirse en materia diplomática? La improvisación. La improvisación que no solamente va de la mano de no conocer, digamos, el campo internacional, sino también de no tener una formación política sana. Cuando el doctor Argaña fue canciller y a mí me tocó estar con él trabajando, era un lujo trabajar con él. Porque tenía una versación jurídica, política y de la historia de nuestro país, en el cual era facilísimo. Aparte que él había sido asesor jurídico de la Cancillería, integró la Comisión de Relaciones Exteriores, una trayectoria muy similar. ¿Su temperamento? No, él tuvo problemas con el general Rodríguez. Su gestión como canciller fue brillante. Él tuvo problemas de candidatura. Y ahí entonces, él se fue a la Junta. Se rompió la relación. Se rompió la relación, lastimosamente. En estos años y en estos tiempos, mejor dicho, doctor, para muchos analistas la democracia, tal como la conocemos, está en peligro. Y corre peligro. El populismo le va ganando mano. Y el populismo no siempre es lo mejor para un país, para la democracia en un país. Usted, de su óptica, desde su conocimiento y su visión, ¿cuáles son los peligros
Efectivamente, sí, estamos con el peligro de volver hacia situaciones que ya creíamos olvidadas, pasados 30 años. ¿Hay posibilidades de nuevos tipos de dictaduras? Bueno, yo diría Lo que ocurre en Venezuela es un ejemplo, por ejemplo, de la situación. Yo diría que no. Yo creo que tomemos nuestro país. Nuestro país ha consolidado una democracia con todos sus defectos y sus virtudes. Pero hoy tenemos libertad. Hoy podemos decir lo que queremos, lo que pensamos. Podemos votar como queremos, nadie nos obliga. ¿Qué mayor ejemplo tenemos de la última interna colorada, por favor? Entonces, pero las prácticas, está bien, bueno, pero las prácticas persisten, las intenciones de que los funcionarios públicos son presionados, voten por este candidato, que se sigan tomando las prácticas continúan, doctor. Pero a eso me refiero. Sí, continúan, pero el populismo, y hablo ahí de gobiernos populistas, tienen las mismas prácticas, por favor. Ellos no están exonerados de eso. Hay una serie en Netflix y en otras series europeas que relatan hechos en otros países. Por ejemplo, la serie Marcel. Sí. Es impresionante, es la misma cosa. Hay otras que hacen una serie sobre lo que sucede en la política. Por eso le digo, es decir, lo que pasa es que queremos decir, bueno, en realidad si este sector es así de malo y el otro sector es así de malo, bueno, entonces no podemos decir nada, mejor callémonos. El tema es cómo superar lo malo que hacemos para que América y para que la región esté mejor, porque en Brasil intervinieron los militares, algo que creíamos ya superado. Entonces, ese otra vez el sonido de las botas y de los sables resonando es lo mejor para la región. Y precisamente los militares no sé que se hagan populistas en el Brasil. Bueno, pero en este país los militares, al contrario, este país han sido una garantía del proceso democrático. Claro. ¿no? Entonces, somos países distintos. Yo creo que hay mayores controles en realidad. Las redes sociales, con sus grandes virtudes y defectos, hace que sea inmediata la comunicación y haya libertad. Y creo que la sociedad, o sea, los políticos están siendo más controlados. En nuestro país, yo estoy seguro que el próximo Parlamento va a tener mucho cuidado de actuar de cierta manera que se ha actuado en el periodo anterior. Como digo con toda franqueza, la sociedad ya no está dispuesta y nosotros vamos firmemente a una modificación en la cual ya se pueda elegir por persona y no por listas cerradas. Justamente con Marito, hace 5 años, él fue un precursor en el cual él dijo, yo me quiero presentar con lista propia. Le ofrecieron participar en la lista Sábana. Él dijo, no, yo me quiero probar a mí mismo. Yo quiero presentarme y bueno, ahí está el resultado. No que una persona que él con sus votos logró entrar al Parlamento, al primer año ya se destacó, al segundo era presidente del Senado y siguió siendo y lideró en un momento dado a un sector muy importante del Congreso. Es decir, yo creo que aquellos que tienen condiciones, y hay gente con condiciones en la política, no los podemos jugar a todos con la misma vara. Hay gente que se destaca y otros que lastimosamente no se ayornan. Y hay un ayornamiento. Es lento probablemente, pero ahí la sociedad, ustedes, la prensa, son implacables. No dejan a nadie así nomás. No, tiene razón, pero a ver, vamos a ¿hacia dónde vamos? Claro, el tema es, o nos metemos en el tema político o tratamos con usted temas relacionados con la diplomacia. Y tengo esas dos tentaciones, sinceramente. Pero usted sabe que en el Partido Colorado hay fuertes críticas sobre la actitud también de Marito, del discurso que tuvo como candidato en las internas y el discurso que tiene hoy. Entonces, mucha gente, incluso dentro del propio partido, está confundida por esas posiciones. Pero ese es el tema político, ¿verdad? Si usted quiere contestar y si quiere explicar por qué será eso,
¿Le doy la libertad o hablamos directamente de lo que, por ejemplo, qué es lo que deja este gobierno en materia de diplomacia, de relaciones exteriores? Cómo no, yo quiero, por supuesto, hablar de ese tema, pero permitime... ¿Cómo cerrar. no? ¿Tiene usted? Yo creo que, para mí, senador, por más que digan ex senador, Mario Edo Benítez ha sido muy claro al explicar por qué está trabajando. Él está trabajando por la unidad del Partido Colorado. Y la unidad del Partido Colorado es muy importante, porque la unidad del Partido Colorado va a facilitar también lo que se quiere, la unidad en el Paraguay. Tenemos que dejar de pelearnos inútilmente y pensar todos con sentido de patria. Entonces, cerramos el tema político, Bueno, está bien, sí, hablemos de sí, política exterior. hablemos, sí. ¿Qué deja este gobierno en materia de relaciones exteriores? Yo creo que este gobierno, habría que analizarlo desde el momento que en el 2013 comenzó este gobierno. ¿Qué pasaba en ese momento? Nosotros habíamos sido, yo uso la palabra siempre expulsados, nos decían suspendidos. Estábamos expulsados de Mercosur y de UNASUR. Éramos los parias. Sí, me recuerdo. Y una de las cosas que hizo posible esa reinserción, yo le llamo reinserción en el mundo internacional, fue que las elecciones, recién estaban acá los expertos hablando de eso, fueron impecables. Nosotros nos habíamos comprometido de que después de la destitución de Lugo iba a haber en el Paraguay unas elecciones libres en las cuales se iban a respetar a todos. Y fue así. Y fuimos invitados entonces nuevamente a integrarnos. Y el Paraguay en estos 5 años, casi 5 años, se ha destacado en el campo internacional de manera impresionante. Nunca tuvimos tantas representaciones, o sea, participamos en tantos organismos internacionales por elección, nunca. Hoy son innumerables los organismos en los cuales hemos ganado elecciones, cosa que antes no se había dado. Tenemos una presencia importante. Hoy estamos liderando las conversaciones con la Unión Europea. No es una casualidad. Es la presidencia pro tempore paraguaya, sí, cierto, sí. Pero esta gestión la comenzó el canciller Loizaga hace 2 años. Cuando Paraguay estaba en la presidencia, él le dio el impulso y hoy da la casualidad que puede ser que cerremos. O sea, nadie duda el liderazgo que ha tenido Paraguay. Y en las relaciones Brasil y Argentina y Paraguay, porque todavía seguimos con muchos problemas, sobre todo en cuanto a las trabas que ponen a nuestros productos para sacarlos afuera. Pero se ha avanzado mucho en Mercosur. Mercosur se despolitizó con la ausencia de uno de ellos. Y ese es mérito paraguayo. Fue Paraguay el que impidió que Venezuela asumiera la presidencia de Mercosur. No permitimos que asumiera porque nosotros, el gobierno paraguayo, la Cancillería había planteado la aplicación de la Carta Democrática. Uno de los países dijo que no y ni se consideró. Pero hoy en Mercosur Venezuela está afuera. Sí, no participa en las conversaciones con la Unión Europea. No solamente en todo, porque ha sido suspendido por el incumplimiento de los compromisos que tiene por el Tratado de Asunción al asociarse, porque no ha cumplido. Entonces, usamos la Convención de Viena sobre relaciones, sobre el derecho de los tratados y quedó afuera. Y hoy Mercosur marcha mucho mejor que hace 3 años. Y en materia de negociaciones energéticas, Itaipú y Yacyretá, ¿qué tenemos que hacerle? ¿Qué es lo que deja este gobierno? ¿En qué podemos acelerar las negociaciones? Uno puede estar de acuerdo o no en el tema de Yacyretá. Hay gente que está a favor y hay gente que está en contra. Sí. Pero hay una realidad. A mí me tocó participar, entonces conozco algo de esto. Hace casi, más de... En el año 1973 yo era director de tratados y se firmaron los 2 acuerdos. El 26 de abril el Tratado de Itaipú y el 3 de diciembre el Tratado de Yacyretá. El Tratado de Itaipú establecía 50 años de vigencia al anexo C y el Tratado de Yacyretá, firmado 8 meses después, generosamente diciendo que no, nosotros vamos a hacer mejor las cosas, 40 años. Han pasado 5 años
de los 40 años y tenemos una situación en Yacyretá que es una entidad inviable. Tiene una deuda de 16.000 millones de dólares que ha sido negociado y ahora esa deuda bajaría. Sí, sí. Bajaría 4 y un poco más, 5 millones que de es por lo dólares, que conocemos a mil través de la prensa. Sí, sí, sí. Y eso hace viable Yacyretá, es así de sencillo. Entonces, es un avance. Ahora, uno puede estar de acuerdo, esto lo tiene que atender, por supuesto, y aprobar en su momento el Parlamento, pero es la única manera, o si no, mejor cerramos Yacyretá directamente, una entidad fundida, así como está fundida. Entonces, hay una oportunidad, se ha avanzado. Y veremos qué va a pasar. Ya, Itaipú tenemos más tiempo. Itaipú recién sería en el 2023. En el 2023, sí. Pero que es un soplo, en la vida de un país es un soplo. Pero es la responsabilidad de este gobierno. Y que no suceda lo mismo que en el 2028 estemos todavía dando vueltas. Porque eso es lo que está pasando en Yacyretá. Y acá quiero recordar un poco lo que decía, sí, qué condiciones tiene Castiglione. Castiglione, siendo vicepresidente, lo primero que hizo fue encargarse de la situación futura de los 40 años de Yacyretá. Constituyó un grupo de trabajo en la vicepresidencia y se empezó a trabajar sobre cómo se hacía, pensando en lo que iba a pasar 10 años después. Bueno, lastimosamente, su trabajo quedó trunco, pero tuvo la visión y la vocación de ocuparse de algo importante. Entonces, digo, en Itaipú hay tiempo, pero en Itaipú tenemos que trabajar unidos, tenemos que hacer una participación y que se escuche la opinión de todos los sectores, es algo muy importante. Y además hay que tener en cuenta que toda negociación tiene dos partes. Los dos tenemos que estar de acuerdo. No es que vamos a decir deuda cero, no, por favor, no existen esas cosas en la diplomacia. Le pregunto, ¿la Cancillería tiene políticas de Estado que excedan el periodo presidencial? Es decir, Yacyretá y Itaipú deberían ser una cuestión de Estado, no debería depender de un canciller o de un presidente o de un solo gobierno, ni de un signo político. Si Itaipú y Yacyretá deberían ser causas nacionales. ¿Usted cree que es así? ¿O por qué no es así? Se ve que hay opiniones encontradas sobre eso. Yo soy partidario de que exista una política de Estado. En esos temas, justamente, en los principales, ¿sí? Que la libre navegación de los ríos, la defensa de la soberanía energética, soberanía del agua, de los ríos, etc. Hay cuestiones que son fundamentales a la existencia misma del Paraguay. Pero por otro lado, hay otros temas internacionales que son muy dinámicos y van cambiando. Entonces, hay personas que piensan que como el mundo cambia muy rápido, entonces no debe haber una política de Estado. Y hay un ilustre diplomático que hoy no está más con nosotros, era que decía no hay necesidad de tener política de Estado. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí, que esa política de Estado debe ser además consensuado. ¿Usted cree que este gobierno tuvo política de Estado para Itaipú y Yacyretá? Yo creo que se han desarrollado bien las cosas. Itaipú está funcionando bien, está produciendo muy bien, está bien administrado, no hay crítica sobre su administración en lo que se refiere a Itaipú. Yacyretá, bueno, se ha empeñado en buscar soluciones. Ese trabajo en Yacyretá y Itaipú, que según usted es bueno, ¿va a trascender su periodo? ¿Se continuaría o no? Yo creo que vamos a entrar en un periodo... Es decir, más allá de quien gane, sea liberal o colorado el que gane. Yo creo que vamos a entrar en un periodo en el cual el nuevo gobierno, sea el que gane, va a trazar su propia política. ¿Otra vez? Sí, señor. Pero que va a ser una política en la cual se buscará el consenso de las fuerzas políticas, valga la redundancia, que no va a ser va a ser una política de Estado, va a ser una política concertada. Nosotros tenemos experiencia en nuestra vida diplomática de relaciones exteriores, momentos en que nos hemos unido y momentos que cada uno va por su lado.
El ejemplo más claro ha sido la guerra del Chaco. ¿Y este gobierno por qué no buscó el consenso entonces en esas dos cuestiones fundamentales? Porque el acuerdo que firmó Cartes con Macri no es aceptado por los otros sectores. Hay también hay muchos cuestionamientos sobre la forma como se lleva todo la negociación con Brasil, la falta de conformación de un grupo que ya empiece a desarrollar lo que va a ser la negociación en el 2023. Porque es un soplo, le digo, estos 5 o 6 años más y pasa volando. Carlos, Entonces, yo participé hace 50 años. y por eso ahí Pasaron volando. Eh, No, pasaron volando y pasa. Estos 5 años van a ser Sí. rapidísimos. No, yo creo que justamente ese Fue un es el- error no haber buscado el consenso entonces en esos dos temas. Yo creo que ya tendríamos que haber trabajado más adelante. Se ha trabajado, pero no con las expectativas que tiene la ciudadanía. Y digo ciudadanía porque somos todos los que estamos preocupados. No solamente el ingeniero fulano, el abogado fulano, aquel que quiere hacer, no. Si yo creo que hay realmente un deseo, los sectores políticos están interesados. Y creo que, ahí vuelvo a decir, ¿qué dijo el Mario Abdo Benítez el domingo pasado? Dijo que eran temas muy importantes dentro de lo que va a ser su política exterior y que por eso ha elegido a Castiglioni como la persona indicada por la experiencia que tiene y que tiene vocación para eso, porque no basta tener conocimiento, hay que tener vocación. La política exterior es apasionante. Este gobierno ha tenido muy buena... Afuera es increíble. Me preguntabas dónde estaba yo. Estoy cumpliendo funciones en Montevideo. Y es algo increíble, Carlos. A dónde te vas a almorzar, a cenar, escuchar la palabra Paraguay. Es algo increíble. Yo nunca había escuchado. Yo recuerdo que... Pero bien, se pero menciona bien, a Paraguay, ¿o no? bien, escuchás Sí. bien comentarios de gente que está viniendo al Paraguay de todas partes. Yo recuerdo que cuando se comenzó este gobierno, que te decía, para mí fue una reinserción en el campo internacional, yo me permití decirle al presidente Cartes que íbamos a tener un flujo de capitales extranjeros muy grandes. ¿Por qué? Porque había crisis en los dos grandes vecinos. Sí. Pero nunca imaginé que la inversión uruguaya iba a ser tan importante. En el Chaco. Chaco y... Sobre todo en el Chaco. Chaco y servicios. En este momento hay una serie de empresas uruguayas en el comercio, restaurantes administrados por ellos. Ahora, en el tema inmobiliario, no da mucha ocupación el tema inmobiliario. En la construcción, sí. En la Después construcción, ya sí. no. En la Son construcción, sí, servicios. pero en la compra de tierras y compañías Sí, no. no, sí. Entonces, habría que ver. Pero también Bueno, la oposición cuestiona, pero la oposición justamente cuestiona uno de esos, que se dice que Paraguay, por sus ventajas competitivas, atrae muchas inversiones, pero la oposición dice que en realidad no hubo todo el flujo de capitales que se señala que tendría que haber venido a Paraguay. Por favor. Estamos hablando de... Solamente que creo que los uruguayos han comprado más de 2 millones de hectáreas. Así que eso es poco. Entonces, antes no había. Entonces, ¿qué? De 0 a 2 millones me parece que es ser un poco ciego a lo que está sucediendo. ¿Entendés? Y a nosotros nos conviene porque la gente que viene de afuera... ¿Y en qué invierten los uruguayos al comprar 2 millones de hectáreas de tierra en Paraguay? traen su tecnología, Carlos. Ellos son en la Que ganadería. están trabajando en la ganadería, sobre Están todo. trabajando en la ganadería. Ellos tienen... El Uruguay, acordate, hace 10, 15 años, vos comparabas la carne paraguaya con la carne uruguaya y Sí. la gente se te reía. Sí. Bueno, hoy día nuestra carne ha llegado a unos Está por niveles. encima. ¿Vos crees que esos que vienen con su propia tecnología no van a tener experiencia? Te voy a contar una anécdota. Me dijeron que yo no tenía que hablar de mí mismo, pero te voy a contar una anécdota. Yo voy embajador a Chile. Justo habíamos conseguido, con el ingreso de Chile al Mercosur, una cuota como país asociado de 1.000 toneladas de carne. Nada más. Entonces voy yo ya y me voy al instituto que se llama SAS, que es el de que controla la calidad de la carne, y le digo yo, ¿qué necesita el Paraguay? Porque el canciller Ramírez Bueno dice, Hugo, vaya y tenemos que entrar en el mercado. Esta es nuestra oportunidad. ¿No? Y pregunto, me pasaron un folleto, un librito de todos los requisitos. Tenían que ser
tenían que tener carne chileno, inspección de todos los frigoríficos, frigoríficos, tenían sí. que ser aprobados por ellos, una cantidad de exigencias. Yo inmediatamente le informé al canciller y trajimos de Asunción a Chile al viceministro de Agricultura, al viceministro de Ganadería, al viceministro de Integración, que era Jimmy Spalding en ese momento, al de Industria, todos. 5 viceministros se sentaron con la bueno, ¿cuáles son los requisitos? Perfecto. Uruguay, en ese momento, dice, nosotros vamos a hacer que estos que entienden de pescado vengan a controlar nuestro frigorífico, pero por favor, nosotros sabemos más que ellos. Conclusión, todos los supermercados chilenos tienen carne paraguaya y así dice el cartel. Y ese es un gran mercado. Sí, sí, sí. El Y principal mercado de Chile y por mucho eso tiempo, nos abrió a nosotros, obligó a nuestra industria sí. a adaptarse, a mejorar, sí, sí, sí. y podemos entrar en Europa gracias a eso. Somos lo que exportamos a Rusia es algo increíble. Doctor, saliendo un poquito de Paraguay, Sí. ¿qué le parece la prisión de Lula? ¿Qué piensa usted de lo que pasó con el expresidente de Brasil? No, sabes que hay dos teorías, uno que es un preso político y otro que es un señor que ha cometido delitos Sí. para llegar. Y se habla mucho de que la votación fue muy apretada. Sí. Y sí, Y sí, claro que 6-5, fue. sí. Claro, sí. La diferencia es que los 5 que votaron son los 5 que él nombró como miembros de la Corte Suprema. Punto. O de la Suprema. Y la ministra Weber, que se creía que iba a votar por él, Sí, votó en finalmente contra. votó. Sí. Entonces no es tan así la cuestión de que 6-5. Hay 6, pero hay 5 partidarios del PT nombrados por Lula que han votado a favor de ¿Usted él. cree que devolvió en favores en ese momento? Bueno, el juez Moro es uno de los hombres más populares de Brasil porque ha estado... el escándalo de Petrobras no tiene igual, esa es una realidad. Ahí se han despilfarrado y han robado de forma asquerosa. Ahora, si vamos a seguir amparando de alguna manera y autoblindar a la gente, lo que pasa es que no, pero Lula y el programa Hambre Cero es excelente. No, hay que reconocer que como político es brillante. Sí, pero ahí hubo otra cosa. Entonces, yo creo que el mejor juez finalmente va a ser el pueblo brasileño. Y hablando de jueces y de la justicia, ¿cuál es la visión que tiene el mundo de la seguridad jurídica en Paraguay? Para muchos es uno de nuestros principales déficits. Pero usted que está en el exterior, conversa, palpa esto, siente, ¿qué le dicen? Bueno, digamos que no les preocupa tanto, porque ellos sienten... ¿Y tanto cómo que se mide? Vienen igual, es así de sencillo. Vienen, invierten. O sea, ¿cómo hacen los inversionistas cuando van a venir? Lo primero que hacen es contactan con su banco, un estudio jurídico, Sí. el escribano que le va a arreglar sus tierras o lo que fuera, y consultan con ellos y sobre todo con el banco, y un banco internacional. Y dice, usted puede venir, no puede venir, finalmente vienen. Si vienen es porque, si no, no vendrían. Obviamente, muy cuestionable. Obviamente, hay muchas voces sí, que cuestionan claro, pero se dan cuenta. la seguridad jurídica. Se dan cuenta que en este momento nosotros somos los primeros que somos conscientes de esa situación y que se está buscando corregir eso. Ojalá lo logremos, porque realmente está, sobre todo internamente, estamos muy desprestigiados en materia de justicia. No solamente en materia de justicia, estamos desprestigiados en la fiscalía. Pero los inversores saben eso, y si leen ellos todos nuestros diarios, claro, se informan, tienen datos. Nosotros somos los mejores informantes de las cosas malas del Paraguay. Pero la justicia es mala, doctor. Claro que la justicia es pésima. Claro, pero vienen igual, porque creen que realmente hay un sentimiento acá, hay un deseo de transformar eso. Ojalá lo podamos hacer, pero esa decisión nuestra. Somos nosotros, Sí, claro, somos nosotros los que tenemos que agarrar y hacer lo que sea necesario para que esto se transforme. Esto se ¿Usted cree que transformando la justicia más inversores vendrían a Paraguay? Pero con toda seguridad. ¿Cuánto estaríamos perdiendo porque la justicia no... ¿Cuánto cree usted? Usted dice, sin embargo, vienen.
Y yo te diría que... ¿Cuánto podría vender más si tuvieras una... el doble. El doble. El doble, tranquilamente. Pero así, sin ningún problema. ¿Vos te das cuenta? La venta de bonos y todas las cosas que se hace en Paraguay se vende con unas tasas las mejores. La calificación de inversión en Paraguay cada vez sube más. El prestigio internacional que tiene hoy Paraguay es increíble. Nosotros acá no vemos, porque famoso tema. No, es una paradoja. No chorrea. Una pésima justicia y una buena imagen en el exterior. Así es. Increíble. Es una paradoja. Es una paradoja. O sea, a mí nadie me cuestionó afuera la justicia. Digo, honestamente, no tengo por qué. Nosotros somos los primeros cuestionadores. Y nosotros le decimos, cuidado, mira, que se tenga que tener mucho cuidado. Esto cuídese, contrate un buen estudio jurídico, asesórese, vea lo que va a hacer si va a invertir. Porque te preguntan ellos si pueden venir a invertir. Entonces les recomendás. Por último, doctor, ¿qué va a pasar con Venezuela? ¿Qué cree usted que puede pasar con Venezuela? Bueno, yo insistiría en suspenderle definitivamente de Mercosur. Aislarlo. Viola la Carta Democrática, por favor. En ese país no rige la democracia. Ese por un lado. Por otro lado, es tremenda la situación que están pasando y tendríamos que hacer todo el esfuerzo para que lo logren. Pero no se dejan ayudar. Al contrario, crean dificultades permanentemente. Cada vez están más solos. Y eso es malo para la región. Así como antes nos decían, queremos que el Paraguay sea un país tranquilo. Pero va a encontrar países que los protejan y que le siguen, pero cada vez menos. Cada vez menos. El grupo, el ALBA o bolivariano, cada vez está perdiendo más adeptos. Hay todavía algunos pocos. ¿Y con Trump qué va a pasar? Eso es una gran incógnita. ¿Es una incógnita Trump? Es una incógnita, es impredecible. Fíjate lo que pasa en la negociación con Corea del Norte. Sí. Parecía que se iban a matar y ahora se van a sentar. Así mismo. Entonces, por lo visto... ¿Usted cree posible que lance misiles a Siria? No, yo no creo que llegue a tanto. Sin embargo, lanzó una superbomba en un momento dado, ¿te acuerdas? La más grande. No, yo creo que yo digo por Estados Unidos. Claro, sí, largó una superbomba que no me acuerdo cómo se llamaba, una cosa inédita. Porque hoy lanzó unos tweets muy amenazantes. Sí, Trump. no, yo creo que no. Yo espero, como la situación que hoy se tiene entre Rusia y Estados Unidos es muy seria. Esa situación es la primera vez luego de la... Después de la Guerra Fría que llegamos a tal nivel de tensión. Es una tensión muy seria que ojalá se supere porque no nos conviene al mundo. Definitivamente. Doctor, muchísimas gracias por venir al Péndulo. No, por favor, un placer, Carlos, poder compartir esta noche y espero no haber sido tan vehemente en ciertas cosas. No, estuvo bien. Pero yo creo, en nuestro país, creo que nos espera un gran futuro. Ojalá sea así. Sí. Gracias, doctor, por su presencia y a ustedes también por compartir otro espacio más del Péndulo desde sus casas. Hasta el próximo día.